¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. El título del sermón de hoy es Huyan de la idolatría. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 14 al versículo 22 es nuestro texto de hoy. Lo leemos juntos y luego quédese ahí en ese texto. Dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Al preparar el sermón de hoy, creo que por lo que usted vio en el título y por lo que leímos, el tema va a girar en torno a la idolatría. Entonces me puse a reflexionar en eso. Como dije en el sermón pasado, idolatría es cualquier forma de adoración a algo o a alguien que no sea Dios. Por eso, entonces, me puse a investigar respecto a si nuestro país, aquí Argentina, es un país idólatra o no. Y empecé a buscar estadísticas, y hay una estadística que nos marcan que 9 de cada 10 argentinos dicen creer en Dios, al menos eso dicen. Y de esos 9 de cada 10, también podemos decir que el 77% se define católico apostólico romano. Y entonces dije, bueno, me voy a poner a ver un poco, a estudiar un poco sobre los católicos. Y me puse a investigar sobre los elementos que ellos veneran, o sea, quienes adoran, a quienes le oran y sobre quienes ponen su fe. Uno dice, bueno, no deberían ponerla en Dios. Bueno, también ellos tienen muchas otras veneraciones, las cuales ellos le oran, le adoran y ponen su fe. Y encontré datos de hace unos poquitos años atrás que dice que se calcula que hay unos casi 7.000 santos oficiales que el Vaticano acepta como santos o como beatos, que es algo parecido. 7.000 santos. Para cada día hay uno. Me dice, bueno, no alcanza. Bueno, por eso ellos instituyeron el Día de los Santos, el 1 de noviembre, donde se meten a todos los santos que no entran dentro de los otros 364 días. Pero en realidad, si incluimos también aquellas veneraciones, nuevamente, no reconocidas totalmente por la Iglesia Católica, como algunos mártires de la Iglesia Cristiana, o las diferentes apariciones de la Virgen María. Usted sabe, cada una de las diferentes apariciones se le llama un nombre, no sé,
la Virgen de Satanudo, la Virgen de Guadalupe, ¿se acuerdan la de la novela? Hay un montón de vírgenes diferentes, la de Lourdes, así. Cada una es la misma Virgen María en diferentes apariciones, los cuales en aquel lugar se venera. Bueno, contando todo esto, el número más o menos llega a unos 19.000, más de 19.000 veneraciones que tienen los católicos, que se encuentran dentro del santoral católico. ¿Está bien? También encontramos que hay casos de veneraciones autóctonas, en este caso dentro de nuestro país, como por ejemplo la Pachamama, que en un acto de sincretismo se ha transformado en muchos casos en adoración a la Madre de Jesús. De ser la Pachamama, la transformaron en una de las tantas veneraciones de la Virgen María. Cuando hablo de sincretismo, quiero que te prestes atención a esta palabra, por eso suena media rara. Cuando hablamos de sincretismo nos referimos al acto de emparentar, de unir diferentes creencias para hacer una sola. ¿Está bien? Eso es sincretismo. Un montón de creencias, en este caso ponen la Pachamama y la Virgen María, y hacemos una sola, fusionada, y entonces los que adoraban a la Pachamama, los que adoraban a la Virgen María, ahora todos adoran una sola cosa. ¿Está bien? Eso es sincretismo. Ahora, fuera del número que recién te comenté, 19.000, están las veneraciones que la Iglesia Católica rechaza, pero que muchos en nuestro país reconocen, aún algunos católicos, o muchos de los católicos, como por ejemplo la difunta Correa, el Gauchito Gil y San la Muerte, por citar algunos ejemplos. Y para darnos una idea de la convocatoria que tienen estas veneraciones, solamente para citarte un ejemplo, te puedo decir que se estima que el primer fin de semana de enero, pasadas las fiestas, en el santuario del Gauchito Gil, allí en la ciudad de Mercedes, en Corrientes, se calcula que ese fin de semana asistieron a la veneración del Gauchito Gil unas 250.000 personas, sin contar todos los que vas a encontrar en diferentes lugares del país. Todo esto me llevó a la triste conclusión de que lamentablemente pertenecemos a un país idólatra. Y ese 9.000 veneraciones, u otras tantas fuera de ese número, culturalmente lo somos. Y como sociedad lo aceptamos con normalidad. De hecho, hasta tenemos algunos días feriados. ¿Se acuerdan? El 8 de diciembre, pónganle. Que nosotros decimos el Día de la Virgen. Para ellos es el día que se conmemora cada aparición de la Virgen María en diferentes lugares. Ese es el nombre más bien oficial. ¿Está bien? Y ese día usted no trabaja, por eso lo sabe. Pero ya lo aceptamos con naturalidad ese día. Como parte de... Ya estamos mucho esperando el 8, ¿no? Si cae feriado o puente. Todos estamos atentos a eso. Ya lo hacemos como parte de nuestra vida. Hemos hecho en nuestro país de la superstición parte de nuestra vida. ¿Está bien? El gatito negro que se cruza, no pasa bajo la escalera, un montón de cosas la gente lo hace como normal, ¿no? Dichos que asumimos, ¿no? No creemos en la bruja, pero que las hay. Todas esas cosas de superstición que hacemos, ¿no? La pregunta que me hago a modo de introducción es: ¿los creyentes en Argentina estamos libres de caer en la idolatría y la superstición? Vuelvo a repetirte. ¿Los creyentes en Argentina estamos libres de caer en la idolatría y la superstición? Te la dejo ahí, después lo vamos a ver juntos. Comenzando nuestro sermón de hoy, sería bueno, para poder entender la exhortación que vamos a encontrar, evaluar el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Un elemento de la cultura griega, algo que pasaba allí en aquel entonces, eran lo que se llamaban las comidas rituales. ¿Qué era eso? Eran comidas, cenas, celebradas en honor a algún dios pagano. La carne que se ofrecía en ese momento se dividía en tres partes. Una parte era para el dios, o sea, se quemaba en presencia de ese dios. La otra parte era para los adoradores, se armaba un paquetito para llevar a casa.
y una tercera parte se colocaba en la mesa del Dios, que era servido por los ministros del culto, pero consumida también por los adoradores. O sea, la carnecita se cortaba una parte, se quemaba para el Dios, otra partecita se guardaba en paquetito para llevarte a tu casa cuando terminaba todo este asunto, y una parte se ponía en una mesa y entonces toda la gente ahí se ponía a comer. Todos los que participaban de la reunión comían y era como un tiempo social que se hacía, ¿está bien? Es lo que hoy conoceríamos un poco como los restaurantes o bares, no había en esa época, entonces ese era el momento social para muchas personas. El objetivo entonces era tanto religioso como social. Probablemente la mayoría de los corintios, que ahora se habían convertido, habían participado muchas veces de estos banquetes. Entonces, estos corintios, así como lo hemos visto antes, ¿se acuerdan que habíamos visto de que ellos les planteaban un montón de cosas? Bueno, acá había un planteamiento nuevo que tenían los corintios. Ellos le habían dicho lo siguiente, algo así a Pablo, ¿no? Pablo, nosotros sabemos que los ídolos no existen. Nosotros no vamos a adorar a ningún Dios falso, sino a ver a nuestros amigos y a comer con ellos, a tener un tiempo social. No aceptamos la celebración de este tipo de culto, no creemos en eso, simplemente queremos hacer sociales con nuestros amigos todavía no convertidos. Por otra parte, como cristianos, hemos participado del bautismo y participamos de la cena del Señor, de modo que toda esta celebración no nos puede afectar espiritualmente. Queremos estar con ellos y bueno, aprovechamos ese momento, estamos ahí, bueno, sí, sacrifican ahí a los ídolos, pero después viene la parte social. Y bueno, queremos estar con ellos. No creo que esté mal. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Bueno, entonces ahora el apóstol le va a responder. ¿Está bien? La respuesta del apóstol fue una explicación de lo que estaba mal en lo que estaban haciendo y es claramente una profunda llamada de atención para cada cristiano. El tema de nuestra predicación de hoy es: los creyentes deben considerar con cuidado cómo usan su libertad cristiana para no caer en la idolatría. El sermón de hoy nos va a llevar a considerarlo pensando en 3 razones principales. ¿Me sigue hasta aquí? La primera de las razones es: los creyentes solo deben rendir adoración al Señor, por lo que deben huir de la idolatría. Versículos 14 al 17. Dice, repetimos: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 14 comienza diciendo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto es lo que quiere decir fíjense que dice por tanto, y luego da la instrucción. Lo que está queriendo decir acá es, considerando las comparaciones que se mostraron, ¿se acuerdan cuáles fueron las comparaciones? Lo que vimos el sermón pasado. No hagan como el pueblo de Israel, porque acuérdense qué les pasó. Acuérdense cómo ellos hicieron esto y entonces Dios hizo esto. Bueno, considerando todo eso, por tanto, miren cómo les fue a los israelitas cuando se entregaron a la idolatría y entonces ustedes huyan de eso. Por tanto, recuerden cómo les fue a ellos cuando se dejaron llevar por la idolatría y considerando eso, ustedes huyan. El pueblo de Israel cayó una y otra vez en la idolatría, por lo que recibieron el castigo de parte de Dios. Eso ya lo vimos la semana anterior, cuando vimos el sermón anterior. Y entonces, una vez que le dice esto, viene el versículo siguiente, le dice: como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí la palabra nos lleva a reflexionar de una forma sensata para que se dieran cuenta del peligro que tenían delante de ellos al usar su libertad cristiana de una manera que los llevaría a pecar. Él está diciendo: ustedes piensan que pueden usar su libertad cristiana como quieren,
piensen de una forma sensata lo que están por hacer o lo que ya están haciendo. De la misma manera, es siempre útil que pienses con sensatez muchas veces en lo que estás haciendo. Juzgando con franqueza, diciendo, ¿será que está bien esto que estoy haciendo? Y si no estás actuando de una manera que honre a Dios, o tal vez que por descuido o orgullo no estabas notando de que te estabas dejando llevar por la idolatría. En ese sentido creo que es muy eficaz que sean hermanos o hermanas maduras los que te evalúen, porque obviamente son más objetivos que vos mismo. A veces necesitas que alguien te diga, mira, me parece que estás equivocado con esto. Me parece que estás usando mal tu libertad cristiana. Porque muchas veces estamos lo suficientemente maduros como para darnos cuenta y a veces no. Entonces la pregunta es, ¿regularmente te sometes a una evaluación de este tipo? ¿Dejas que alguien te diga? La primera de las razones que da entonces aquí el texto es la de considerar a quién adoramos y cómo nos identificamos con él. Fíjate, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cada creyente sabe que desde el día que conoció al Señor, se ha decidido a seguir a Jesucristo como lo más importante en su vida y ha determinado que sea el Rey Supremo de su corazón. Cada creyente ha resuelto, ha dicho, si me salvaste, si perdonaste mis pecados, si me diste vida eterna por tu sacrificio en la cruz, ya no voy a adorar a nadie más que no sea a ti, Señor Jesús. Eso ha sido así en tu vida. Al ver qué hizo por vos, al entender los beneficios de esta salvación, ha dicho, Señor, a vos te voy a seguir. No importa lo que pase, no importa lo que venga, ya nada tiene sentido fuera de vos, Señor. Ya nadie voy a adorar fuera de ti, Señor. Esa determinación se confiesa públicamente el día que nos bautizamos, ¿se acuerdan? Públicamente dijiste, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, lo voy a seguir hasta el fin de mi vida, porque Él salvó mi vida, Él es mi todo, Él nunca me va a dejar y yo nunca le voy a dejar a Él. Y también se ratifica diariamente con una vida que se somete a una manera obediente a la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Una certificación de que realmente decís que amás al Señor y le vas a seguir es ser obediente a su voz, que nos habla por medio de su palabra. Pero también hay una manera especial de adoración que identifica nuestra más alta lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento, hay una celebración en la cual decís, este es mi Señor, a Él solamente lo adoro, a Él solamente lo sigo. ¿Cuál es esa celebración? La cena del Señor, la Santa Cena. Y es, como dice nuestro texto, por medio de la copa, por medio de ese vino, que recordamos la comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo, o mejor dicho, de su sacrificio en la cruz. Cuando tomamos y compartimos esa copa, estamos recordando que esta comunión que tenemos con Dios ha sido lograda por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Es bueno aclarar que no fue la sangre humana de Cristo lo que limpió nuestros pecados. Y no está mal que cantemos y hablemos de la sangre de Cristo. No me malinterprete. Está bien que hablemos de la sangre, pero hablamos de la sangre en el contexto de lo que simboliza. No que esa sangre que Jesús derramó en la cruz sea lo que limpió tus pecados. No es que esa sangre humana que Cristo derramó en la cruz haya sido el precio, sino que en realidad es una manera de recordar con claridad que fue la muerte de Jesús en tu lugar y en mi lugar lo que sirvió como un sacrificio perfecto por todos nuestros pecados.
La sangre que te hace pensar que murió. ¿Quién murió? Jesús, en tu lugar, por tus pecados. Eso es lo que te da la redención por tu pecado, que alguien haya muerto por vos. No es la sangre humana de Jesús, es el acto de que Él se entregó en tu lugar, de que Él, siendo inocente, puso su vida por vos en la cruz, de que Él tomó tu lugar. Entonces la sangre no tiene un poder en sí mismo, sino que es un recordatorio del verdadero poder de haber entregado el Hijo de Dios su vida en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cuál es el sacrificio que dio? Su vida. Se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso no creemos como los católicos que en el momento que comemos el pan, ese pan se transforma en carne de Cristo. Y no creemos de que cuando tomamos el vino eso se va a transformar en sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Ahora, hermanos, pensando en esto, es que quiero llevarte por un lado a reflexionar y a veces decimos... La sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces lo decimos y lo decimos a veces en nuestras oraciones, en los momentos que oramos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. No debería ser para vos un tipo de frase, cliché o amuleto para querer conseguir una respuesta a tu favor. O sea, cuando estás en un momento de debilidad, cuando estás en un momento de enfermedad, que vos digas la sangre de Cristo tiene poder, no va a ser que te sane. Sino realmente comprender al decirla que podés pedir algo al Padre confiando en la obra que el Hijo hizo a tu favor. Ese es el punto. La sangre de Cristo tiene poder, es la idea de entender que por lo que Cristo hizo dando su vida en la cruz por vos, ahora vos podés pedirle al Padre. Y no pensar de que porque digas la frase entonces va a pasar. Porque ahí es cuando empezamos entonces a darle lugar ¿a qué? Al sincretismo. A eso que te estoy diciendo. Acostumbrados en otra época a tener la estampita en el bolsillo, la cadena colgando con el crucifijo bendecido por el cura, todas esas cosas que pensamos que en un momento nos daba una protección especial, ahora ya no lo tenemos más, pero ahora nos metemos en otro tipo de superstición, pensando que porque digo tal frase Dios me va a cuidar. Y no es así. Él me cuida porque Él es soberano. Y nada de lo que me va a pasar está fuera del control de Él. Y yo tengo que confiar en Él. ¿Puedo pedir de acuerdo a la sangre? Sí, puedo pedir, pero puedo pedirle confiando en lo que Él hizo por mí. Entendiendo lo que estoy diciendo. De la misma manera, hermanos, al compartir el pan, como dice nuestro versículo 16, recordamos que fue el Señor el que dio su cuerpo, o sea, su vida en pago por nuestros pecados. Nuevamente, el pan, la copa, todo aquí apunta a recordar que fue Cristo que dio su vida por nosotros. Muchas veces decimos, bueno, así como el pan se parte, así fue molido nuestro Señor. Eso también es un error. No es que el cuerpo del Señor haya sido partido. De hecho, como bien sabemos, ni uno de sus huesos fue quebrado. Juan capítulo 19, versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Está hablando del momento cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de los que estaban colgados en la cruz para terminar de matarlo. Cuando llegaron al Señor, como ya estaba muerto, no lo quebraron. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. No será quebrado hueso suyo. Ahora, ¿qué simboliza el hecho de que el pan se parte?
lo que simboliza el ser partido y dado a cada participante de la cena, es el recordar que Cristo, que Él dio su vida por cada uno de los que habían de creer en Él. El hecho de que se parta y te sea dado es la idea de que Cristo dio su vida por vos, por mí, por cada uno de los que habían de creer en Él. Lucas 22:19 nos dice con claridad esto y dice: y tomó el pan el Señor y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, y fíjate lo que dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mi cuerpo, mi vida, dada por ustedes. Por lo tanto, es la cena del Señor algo que el mismo Señor creó. Recordemos que la instituyó en la última cena con sus discípulos. 1 Corintios 11:23. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les enseñé, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y dijo, o sea, el Señor instituyó eso, agarró una de las copas de la Pascua y dijo, esto van a hacerlo, agarró el pan y dijo, esto van a hacerlo, háganlo pensando en mí y solo en mí. Piensen en que al partir ese pan y entregarle a cada uno de ustedes, están recordando que yo me di por ustedes. Al tomar esa copa, recuerden que hay un nuevo pacto que se hizo, que se cumplió, algo que estaba profetizado del Antiguo Testamento. Los profetas habían dicho, un nuevo pacto va a hacer, un pacto que va a ser mejor que el anterior, un pacto en el cual el Padre va a transformar su vida. Y ese nuevo pacto va a ser posible sencillamente porque yo voy a dar mi vida por ustedes. Eso es lo que recordamos. En esa cena del Señor que compartimos cada mes, nosotros somos los invitados. Muchas veces decimos la cena del Señor. ¿De quién es la cena? De Él. ¿Qué somos nosotros en esa cena? Invitados. Fíjense, Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, los invita, le dice, toman, coman, esto es mi cuerpo. Los invita, comed. Y versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Nuevamente, beban, coman, yo los invito. Ustedes son mis invitados. Y por lo tanto, si nosotros somos los invitados, ¿qué es Él? El anfitrión. Y como es el anfitrión, es quien merece recibir todo el reconocimiento y la honra. ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Se acuerdan del milagro de Jesús transformando el agua en vino? ¿Quién fue el que recibió la honra? Los que habían preparado la fiesta. De Jesús mucho no. Después se alegraron, se sorprendieron por lo que Jesús hizo, pero ahí el que recibió la honra fue aquel que preparó la fiesta. El que recibe la honra, la cena del Señor, es el Señor, porque Él preparó esa celebración. Nosotros somos sus invitados y entonces le damos el honor. Qué bien que lo preparaste, qué bien lo hiciste. La cena del Señor es adoración plena al Señor Jesucristo entonces, y por medio de ella estamos diciendo, con Cristo ya estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Por lo tanto, de ninguna manera cometas el error de considerar a la cena del Señor como un acto en sí mismo que te da un poder especial. Esto es lo que pensaban allí los corintios. Bueno, como compartimos la cena del Señor, entonces no va a pasar nada, Dios nos va a proteger. Nuevamente veían a la cena como un amuleto. Pero en sí mismo la cena del Señor no tiene ningún poder especial que te ayude espiritualmente en tu vida.
tenía un pastor que decía esto, una persona me decía de que iba a compartir la cena y se iba a sanar, como si la cena tuviera algo en sí mismo. No tiene ningún valor espiritual ni de poder en tu vida. ¿Por qué? Porque la cena no está enfocada en nosotros, sino en Cristo. ¿Por qué pensarías que recibirías algo por eso? Si el agasajado es Él. Sin esto sos un invitado nomás. Luego el texto sigue y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al pensar en un solo pan y en un solo cuerpo, sencillamente lo que hacemos es compartir junto con otras personas en la identificación como un mismo Señor al que adoramos. ¿Qué quiere decir esto? Al participar todo del mismo pan, estamos diciendo en cada cena del Señor, aunque somos muchos y tan diferentes entre nosotros, nos une que proclamamos nuestra más alta lealtad al mismo Señor. Eso es lo que quiere decir. ¿Somos diferentes? Claramente que sí. Somos muy diferentes. Pero a la hora de la cena del Señor decimos, aunque somos tan diferentes, nos une el mismo Señor. Pertenecemos al mismo reino. Tenemos un mismo Rey. Y cuando nos juntamos para la cena del Señor decimos, aunque somos diferentes, no importa, tenemos algo muy en común, un mismo Salvador y Señor. Él es nuestro Rey eterno. Por lo que debes reflexionar siempre en esto. No podés decir que rendís tu más alta lealtad al Señor si tu corazón comparte idolatría con otras cosas. Es entonces que encontramos el fundamento de la primera de las razones. Si decimos que rendimos honor y gloria solo al Señor, debemos huir y tratar de evitar siempre que por medio de la idolatría rindamos adoración a cualquier cosa fuera del Señor. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Si la mesa del Señor es adoración plena para Él, si en ese lugar, en ese momento, declaramos nuestra lealtad total a Él, la idolatría es una imagen distorsionada de esa lealtad. Es poco creíble. Es una contradicción. El cuidado que tenés que tener es importante entonces ante la idolatría. Muchas veces en nombre de tu libertad te involucras en cosas que no tienen maldad en sí misma, pero que se terminan convirtiendo en obstáculos que te alejan de una comunión más profunda con Cristo. Y tal vez sea lo más sencillo, ¿no? Lo que muchas veces escuchamos. Escuchamos mucha enseñanza que nos dicen, bueno, esto es idolatría, y bueno, hacer mucho de esto es idolatría, y si haces mucho de estas cosas también es idolatría sería esto. Hay tantas cosas, hermano, que podrían ser idolatría. En un momento pensé, dije, bueno, vamos a empezar a poner, dije, no, vamos a estar hasta mañana, y yo sé que muchos mañana trabajan, entonces dije, si vamos a empezar a ver qué puede llegar a ser idolatría, nos vamos a cansar. Porque nuestros corazones son tan engañosos. Hay tanta maldad todavía dentro nuestro. Que lo que para uno puede ser un ídolo, para otro no. Y entonces también tenemos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema también que tenemos? Que somos tan ingeniosos y tan astutos para ver los ídolos en los demás, pero tan poco astuto para ver los nuestros personales, que entonces armar una lista sería gastar tiempo, porque realmente es así. Somos tan sencillos para encontrarle los ídolos a los demás, pero nos cuesta tanto derribar los nuestros. Por eso solamente te voy a dejar unas preguntas para que reflexiones respecto a esto de la idolatría. ¿En qué puedes estar idolatrando? Bueno,
Tal vez alguna de estas preguntas te ayuda a determinar qué puede ser que estés idolatrando. ¿Hay algo en tu vida que no se relacione con la persona o la obra de Cristo que notes que, aunque no pareciera ser malo, ocupa mucho de tu tiempo o de tus pensamientos o de tus energías o que modifique tu estado de ánimo? Pensá en tu día. Tantas horas para dormir, tantas horas para comer, tantas horas para trabajar, el resto del tiempo que te queda. ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Has encontrado satisfacción en algo o en alguien que no sea en Cristo cuando estás mal? ¿Te ha pasado en más de una ocasión? Tal vez te pasó una vez o muchas veces. ¿Hay algo en tu vida que si Dios te lo pide que lo dejes, no estás seguro si lo entregarías? Y si algún hermano maduro te ha marcado tu error respecto a eso, te ha dicho, me parece que te está dedicando mucho tiempo a esto, o me parece que esto te está generando como un cambio de ánimo todo el tiempo, ¿le das lugar a su opinión? ¿Hay algo que durante los tiempos de rendición de cuentas que tienen los que están en discipulado o tal vez con otros hermanos de la iglesia, no querés contar porque ves que si lo decís te van a decir que estás siendo muy obsesivo con eso? No, esto mejor no voy a contar, porque si lo cuento me van a decir, me parece que... ¿Pensaste alguna vez, no le voy a contar esto a los hermanos porque si no me van a decir que tengo que dejarlo y no quiero? O me van a decir que tengo que cambiar mi actitud y no quiero hacerlo. Tal vez haya idolatría atrás de eso, hermano. Tal vez. La siguiente de las razones es: los creyentes deben huir de la idolatría ya que está dirigida por demonios. Versículo 18 al 21 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Para la segunda de las razones, nuevamente se utiliza el ejemplo de Israel. De una manera u otra, cuando adoraban a Dios o a los ídolos, los israelitas al participar de los sacrificios se volvían participantes de ese culto. Eran parte de eso. Cuando de corazón decidieron dar ofrendas para Dios, experimentaban bendiciones espirituales hermosas. Fíjate el caso de Primera de Reyes capítulo 8. Aquel mismo día, está hablando de Salomón, santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es 14. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Adoración plena al Señor, adoración plena al Dios verdadero, hizo que ellos pudieran experimentar el gozo y la alegría de lo que era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora fíjense que lamentablemente cuando se entregaban a la idolatría, se involucraban en pecados terribles que, aunque aparentemente les daba placer, solo les conducía a ruina espiritual. Esto lo hemos leído el sermón pasado, Números capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Ven?
participaron de la idolatría. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La idea acá de furor es como decir, el rostro de Dios se transformó de lo enojado que estaba. Sabemos que Él no tiene rostro, ese espíritu, pero es la idea para que podamos entender. Es el enojo, la indignación que le dio a Dios, que su pueblo infiel los dejaran de lado y sirvieran a otros dioses. Así le produce a Dios la idolatría. Tal vez alguien pueda pensar, bueno, si se le da tanta importancia a un ídolo es porque entonces tiene algún tipo de poder. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aquí hay una pregunta retórica. Tiene una sola respuesta. La respuesta es no. Definitivamente no. De ninguna manera el ídolo tiene algún poder. Esa estatua que adoran es un pedazo de yeso. Dios más de una vez habla sobre los ídolos, dice, lo formó un hombre, lo estuvo ahí armando y sacó un ídolo. No existe. Esa estampita que llevan los católicos es un pedazo de papel que lo imprimieron en una gráfica. Ah, pero fue bendecido por un cura, le tiró agua bendita. ¡Agua! Nada más. No es nada. No, como en agua bendita, la que le tiran a los vampiros. No, no es nada, es agua. Y la estampita, un pedazo de cartón con un dibujo bonito. No es nada. Es un pedazo de yeso, de madera, de hierro, de lo que quiera decir, pero no es nada. No es nada. Hablale y no te va a responder. No, pero la Virgen en tal lugar lloró. Chamullo, mentira, no es nada. Ninguna cosa a la que le rindas adoración tiene alguna clase de poder en sí mismo. Ni cosas, ni personas. El Papa no tiene ningún poder en sí mismo. Aunque le digan Santo Padre y tome decisiones por la Iglesia, es un hombre. Como los pastores son hombres. Soy un hombre, no me vean como algo especial, que tengo algún poder especial en mí mismo, por naturaleza. Un hombre pecador. Todo el tiempo luchamos con el sincretismo, porque no me vas a decir que está hace muchos años en iglesia, no fue el primero que buscaba arrimarse a un pastor especial porque ese era el que te oraba y te hacía tumbar. No, esto no me ore, deje que me ore aquel, porque el evangelista por general es lo más fogoso, ¿no? Sincretismo. Antes era el cura, ahora es el evangelista o el pastor. El texto es claro en este sentido. No es que un ídolo sea algo, no es nada un ídolo, ni lo que se sacrifica a ese ídolo es algo, no es nada. Que allí en aquella época alguien le diera un pedazo de carne al ídolo no iba a hacer que el ídolo hiciera algo por ellos. Así como en este tiempo, por más que las personas caminen desde Liniers hasta Luján, no van a cambiar lo que Dios definió que va a hacer. Eso no mueve la aguja de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué tiene de malo entonces? Si no es nada el ídolo, y si ofrecerle no es nada, entonces ¿por qué no se puede hacer? Es ahí cuando se nos presenta la segunda razón por la que debemos tener cuidado con la idolatría, que es nuestro versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican no es para sus ídolos, porque los ídolos no son nada, sino a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Aunque ningún ídolo es algo en sí mismo, por otro lado es peligroso adorar, porque es un medio que utilizan los demonios
para engañar a las personas y alejarlos del propósito para que fueron creados. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Que adore a quién? A Dios. Entonces, cuando las personas idolatran otras cosas, lo que están haciendo es los demonios utilizar eso para alejarte del propósito para el cual fuiste creado. Detrás de cada adoración idolátrica, de cada situación en que una persona decide adorar algo que no sea Dios, hay una influencia demoníaca. Nuestro texto nos lleva a Deuteronomio 32:17. Moisés, hablando al pueblo, y dijeron, ¿sacrificaron a quién? No a los ídolos, porque los ídolos no son nada, sino a quién, a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Es por eso que el texto bíblico nos expresa que cuando los gentiles, o sea, los inconversos, adoran a sus ídolos, en realidad están rindiendo adoración a demonios, que son los que en realidad orquestan toda la ceremonia. Y la pregunta es obvia. ¿En los creyentes esto también ocurre? Lamentablemente sí. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 20, la segunda parte. No quiero que os hagáis partícipe con los demonios. Cuando en tu corazón hay idolatría por algo o por alguien, te estás participando en adoración a demonios. Aunque un cristiano genuino nunca puede ser poseído por un demonio, ya que ahora es templo del Espíritu Santo, de una manera triste, si se descuida, puede ser influenciado por demonios que en alianza con su carne lo llevarán a la idolatría. Miremos un ejemplo de influencia sobre un miembro de la primera iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías? Pedro lo exhorta a Ananías y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Que una influencia de parte de un demonio. Es la advertencia que tenemos, no quiero que se hagan partícipe. Cuando ustedes se involucran en la idolatría, aunque ese ídolo no sea nada, se están haciendo partícipe con demonios. Y lo que se afirma a continuación es bien tajante. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. No se puede. No es que no se debe, no se puede. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás nos hablaban en Santiago de la misma boca, maldición y bendición? No puede ser así esto. No puede ser, hermanos, que no prestemos atención y nos dejemos llevar por la idolatría. No podemos. Dijo Jesús en su momento, no pueden servir a dos señores, porque amará más a uno que a otro. Mateo capítulo 6, versículo 24. No podés servir a los dos. Elías dijo lo mismo al pueblo de Israel. Escogeos, si Baal es Dios, servirle, si Dios es Dios, servirle. No pueden servir a los dos. Sé que muchas veces nos da temor pensar en esto de los demonios, hermanos. Yo soy uno de los que más miedo me agarra. Ya sea porque el tema en sí nos genera un temor, o por la muy mala enseñanza que en su momento pudiéramos haber recibido. Pero más riesgoso es no tener en cuenta que estamos en una guerra espiritual diaria. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ni contra ningún ídolo, sino contra quién, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra, hermano. Y el lugar de batalla es tu corazón.
Y si no tomamos toda la armadura de Dios y no resistimos con el poder que el Señor nos da, nos encontraremos dando lugar a nuestra carne y a los demonios en la lucha por tener el control de nuestro corazón. Ya hemos visto en Romanos, ¿se acuerdan? Ya no es más dueño nuestra carne de nuestra vida, pero va a querer intentar gobernar. Pero también, hermanos, es absurdo pensar que la lucha se gana por medio de métodos místicos o de prácticas que a modo de talismán hagamos. Esa lucha espiritual no se gana con algún tipo de experiencia mística. A veces los creyentes se aferran a prácticas religiosas, algunas buenas y otras no bíblicas, como si se trataran de una pata de conejo o de la señal de la cruz, como si eso lograra victoria en nuestra vida espiritual. El otro día veía con Sara y con Facu el Chavo, ¿se acuerdan? El Chavo se asustaba y empezaba a hacer la señal como si eso lo protegiera de algo. Eso no te protege. De ninguna manera, hermanos. No voy a tener victoria en mi vida espiritual solo porque un día me dedique un tiempo de ayuno, lo cual no está mal en sí mismo, sino que es algo bueno. Pero no voy a ganar la batalla espiritual porque un día ayuné y dije, bueno, ahora agárrate, Satanás. No. Es bueno que ayunes, hermano. Es bueno para tu vida espiritual. Pero si pensás que porque un día lo haces, va a tener... No. No voy a recibir ayuda en mi enfermedad porque a la hora de tomar una pastilla diga en el nombre de Jesús y la tomo. Tampoco, hermano. Tampoco. No voy a obtener avance en mi santificación porque reprenda cuánto demonio anda dando vueltas o porque trace un supuesto mapa espiritual. Eso no me va a ayudar en la guerra espiritual. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Solo una vida que regularmente se somete en obediencia a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con Dios a través de una vida que lo busca constantemente, a la comunión con los hermanos y a la confesión y mortificación de tus pecados es lo que puede frenar los dardos del enemigo. No es una tarea simple, ni tampoco temporal. Es algo que debemos vivir hasta el final de nuestra vida cristiana. Por último, la última de las razones. Los creyentes deben huir de la idolatría porque el Señor no la tolera. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Se nos da una tercera razón bastante clara de por qué los creyentes debemos evitar la idolatría. Al usar con torpeza nuestra libertad cristiana, podemos encontrarnos en situaciones de idolatría que provoquen a celos al Dios Santo al cual pertenecemos. Él no acepta competencia en el corazón de lo que es suyo. Él no acepta. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21 dice, nuevamente Moisés hablando de lo que Dios pensaba de su pueblo. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Me tentaron. Quisieron compartirme con otros dioses y yo no lo voy a tolerar, dice el Señor. No se los voy a permitir. Los voy a castigar. Porque soy yo, no es nadie. Dios es un Dios santo. Y Él hará lo que tenga que hacer con tal de que nuestros corazones infieles se vuelvan en arrepentimiento hacia Él. Él nos va a disciplinar si hace falta. Porque como nos ama tanto, no va a dejar. No seamos necios en persistir en nuestro pecado, hermanos. La pregunta a continuación es nuevamente retórica, es más sencilla. ¿Somos más fuertes que Dios? Dicho de otra manera, ¿hay alguien que pueda pensar de una manera necia que puede continuar en pecado de idolatría sin recibir la disciplina de Dios? ¿Que cree que es tan astuto que se va a zafar de eso?
¿Hay alguien que se crea tan fuerte como para salir ileso de la corrección divina? ¿Hay alguien que piensa que puede ser en idolatría y que se la puede aguantar delante de Dios? Creo que todos ya sabemos la respuesta, ¿no? No. El sermón pasado cité a Juan Calvino que decía algo así, ¿se acuerdan? Algo parecido a esto. Nuestro corazón es una fábrica continua de ídolos. Hoy derribaste uno, mañana va a surgir otro. Si vemos al pueblo de Israel, si vemos a los corintios, si vemos a nuestra nación, vemos que tenía mucha razón Calvino cuando dijo esto. Y ante tal evidencia, ¿no te parece que debes tener mucho cuidado para no envolverte en la idolatría? ¿Por qué pensar que vos podés estar libre de eso? ¿Por qué pensar? Y algo más que podemos decir. Si has notado que tu vida sigue idolatrando a algo en lugar de Dios, mi pregunta es, ¿qué esperás para correr a la cruz de Cristo en busca de perdón? Y si toda tu vida has sido un idólatra y te refugiabas en la idea que creías en Dios, como muchos dicen que creen en Dios, pero en verdad nunca le honraste como tal, hoy es el día que podés renunciar a todos tus pecados y venir a Cristo en busca de la vida eterna. No lo pospongas más. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos